Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, del 16 de febrero de 2021. Contentísimos de estar en semáforo naranja. Por fin, después de muchas semanas en semáforo rojo, la situación sanitaria de la Ciudad de México permitió que cambiáramos a semáforo naranja. Feliz semáforo naranja para todos. Y ahora sí, así de contentos como estamos, podemos empezar la clase de hoy. Pues, ¿qué les parece con la tarea? A ver, ¿quién me dice qué dejamos de tarea y qué encontraron como respuesta para lo que dejamos de tarea? A ver, habíamos dejado que investigaran qué porcentaje a nivel global, a nivel mundial, de la energía eléctrica que se aprovecha, se produce quemando algo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el porcentaje en México era altísimo, en el 80 y tantos %, y queríamos saber a nivel mundial cuánto era. También, a partir de eso, íbamos a pensar, a reflexionar sobre qué tan conveniente o beneficioso para el planeta sería que todos los coches fueran eléctricos. Y también les dejé de tarea que investigaran cómo funciona un transformador. Rodrigo preguntaba que qué pasa cuando un transformador se quema. Cuando oímos esa frase, a veces en la casa o con los amigos, o es que se fue la luz porque se quemó el transformador. ¿Qué quiere decir que se queme el transformador? No se lo quise contestar a Rodrigo hace 8 días porque decíamos que era parte de lo que la tarea implicaba. Con este recordatorio, espero que no se me olvide nada más. ¿Dejé algo más de tarea? Díganme, ¿hubo más puntos en la tarea? ¿Son todos? Bueno, pues entonces díganme, ¿quién se anima a contestar? ¿Quién tiene respuestas? A mí la primera me salió de 67.49%. Gracias, Ismael. 67.49% de lo que se produce en el planeta de electricidad se hace con combustión. Bueno, pues, ¿alguien tiene otro dato? ¿Alguien tiene otro dato? No hicieron la tarea. Yo encontré que el 71, pero pues... No Sí, sé. de hecho, encontré una página. Ahí. A ver, muy No bien, sé las quién. dos, las dos. Entonces, Caro encontró que en el orden en el que hablaron, les voy haciendo caso. Caro encontró que el 71. Tú, Nefertiti, ¿encontraste una página que? Sí, encontré una página que hablaba de eso, de la energía, pero era, o sea, presentaba mapas y estadísticas, y la verdad está muy padre. Creo que la voy a compartir en Dropbox. Pues yo creo que sí, eso es justo lo que te iba a decir. ¿Por qué no nos compartes esa página en Dropbox? Ya sabes, en asuntos varios, haz un Ajá. folder que diga, situación mundial de la producción eléctrica o algo así, para que todos lo podamos ver, ¿no?
De hecho, si quieres puedo compartir pantalla para Ah, que pues les muestre. órale, a ver, de una vez, órale, muy bien, muy buena idea. A ver, te habilito para compartir pantalla. Muy bien, qué bien, Nefertiti. Ahí vas, anclar, quitar. Ahí estás, convertir en moderador. Ya estás, ya puedes, Nefertiti. Sí. ¿Ya se ve? Muy bien, sí, ya, yo ya la veo. ¿Todos la ven? A ver, digan con sus dedos, ¿todos la ven? Sí, todos la vemos. A ver, ahora sí, descríbela, por favor, Nefertiti. Ah, pues puedes ver la energía de cada país. En este caso puse del mundo. Ajá. Está la tendencia de 1990 a 2019. Muestra el desglose del tipo de energía. Está el petróleo, gas, carbón. A mí me salió diferente que los demás. El carbón era 23%, entonces quién sabe si sea muy buena A fuente. ver, no, pero está bien, es el mismo 67 que decía hace rato Ismael, ¿no, Ismael? Bueno, si lo sumas con otras, me imagino que sí da A ver, 67. vamos a checar, porque eso es importante, sí. A ver, Aquí en el un poco sobre eso. 67. Sí. A ver, vamos a profundizar un poco sobre eso. ¿Ese 67 a qué se refiere? El incremento total del consumo energético desde el 2000. O sea, el Sí. consumo energético ha incrementado 67% en 20 años. Sí. Y a ver, y si sumamos lo que tienes, bueno, esta página no dejes de compartirla, por favor, en, en el folder de Dropbox. Pero a ver, vamos a desglosar. Si sumamos, no, pero, a ver, creo que estamos confundidos. Lo que entiendo es que de toda la energía que se aprovecha, Nefertiti, en Ujú. azul, en azul clarito tenemos la electricidad. Sí. En azul medio tenemos carbón. Bueno, En de hecho el azul azul claro es el carbón y el azul medio es la electricidad. y el color beige, ¿qué es? Es biomasa. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que esta estadística o esta información, Nefertiti, se refiere al tipo de energía que se aprovecha en el mundo. Porque unos aprovechan el petróleo, otros aprovechan el gas, otros aprovechan la electricidad, pero es en general el consumo, si es que se pudiera consumir la energía. Ya sabemos que la energía no se consume, solamente se transforma, Sí, de hecho pero aquí está arriba. El consumo está también de producción, a ver, en comercio. producción, a ver si tenemos, eso está muy bien. Entonces, el consumo, a ver, ya que estamos en esa gráfica, bájate tantito. Sí. Vamos a ver, ya vimos que en cuanto al consumo de energía, ya vimos que lo que más se consume es biomasa, electricidad, calor apenas si aparece, electricidad es el azul medio, el gas es el azul intenso. Bueno, vemos que aunque no es el dato exacto que buscábamos, vemos que está de miedo ver que nada más entre petróleo y carbón está más del 50% del consumo energético, ¿no? ¿Ya vieron? Nada más entre petróleo y carbón, cuánto suman juntas? ¿Las tienes a la mano, Nefertiti? A ver, ahí, si te paras arriba de petróleo, ¿qué dice? Dice 28. 28. Y le sumamos el carbón, Ajá, 23. Uy. pues ya con eso es el 51%. ya con eso el 51%. Y si le sumas el gas,
que el gas también es combustión. Si le sumas el gas que también es combustión, Es 15%. pues estamos en el 51 más 15, 66. Entonces, es un dato muy cercano al que tenía Ismael. O sea, 66%. Ismael tenía 67. O sea, eso quiere decir que dos terceras partes de la energía que se aprovecha en el planeta son producto de la combustión. Es decir, 2/3 de la energía que se aprovecha en toda la Tierra se hace contaminando, se hace con contaminación. Es un dato terrible, ¿no? En México, según las últimas estadísticas que yo les presenté, andábamos por el 80, ¿se acuerdan? Pongan que haya bajado un poquito, que estemos en el 70. Bueno, ahí estamos en la media mundial, ahí estamos en el... De lo que trato de hacer ver con esto, y me gustaría que todos participaran, es que es una situación grave. Es una situación que explica holgadamente la crisis ambiental en la que estamos. Y no es un asunto de decir que es que México está muy mal, es que México no sabe hacer las cosas. Esas frases tan repetidas y tan falsas, esas frases tan repetidas y sin fundamento, ya vemos que esto es una cuestión mundial, no es una cuestión de México. Y hace dos clases, me decía Andrés que en un documental que él encontró, Alemania está volviendo a las plantas de carbón. ¿Nos podrías decir algo de esto, Andrés? Para que todos lo sepan, porque me lo platicaste a mí, pero los demás no lo saben. ¿Nos podrías platicar algo, Andrés? Sí, claro. Pues básicamente para compensar por el hecho de que van a cerrar varias de sus centros de producción de energía nuclear, van a empezar a abrir centros de producción de energía, pero a base de procesos de combustión y principalmente carbón. Entonces, en vez de apostar por la energía nuclear más eficiente, se están yendo con la opción segura, que es carbón, pero pues, es más dañina para el ambiente. Y son varias fábricas las que van a abrir. Entonces, fíjense la frase que dijo Andrés ahorita. En vez de apostar por la energía más eficiente, apuestan por la más segura. ¿Fue eso lo que dijiste, Andrés? Sí, pero segura entre comillas, porque mientras que muertes relacionadas por accidentes, por ejemplo, en la producción de energía nuclear son mayores que las demás, las muertes pasivas o indirectas por la producción de energía a base de combustión, o sea, es significante el incremento, pues son muchísimas más. Bueno, ahí tienen. Fíjense qué punto tan importante. Cuando nos referimos a muertos en la planta, como dijo Andrés ahorita, pues sí, hay unas que resultan muy, muy seguras porque nunca se muere nadie en la planta. Pero ¿cuántos se mueren? ¿Pero cuántos se mueren consecuencia o como consecuencia de la operación de esa planta? Es decir, no en la planta, pero sí a partir de los contaminantes que genera, sí a partir de los desechos de esas plantas. ¿Podrías decir algo más y corregirme si dije algo más mal, Andrés? No, es básicamente eso, justo las muertes en la planta de la energía nuclear son considerablemente más, pero a la larga las que son a base de combustión pues resultan más dañinas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, porque este asunto me parece de capital importancia. Estamos comprometidos como profesionistas y como miembros de esta generación, aunque ustedes dirán que ustedes y yo no somos de la misma generación,
Vamos a hacer de cuenta que sí. O como miembros, por lo menos, de generaciones cercanas, en un momento crítico del planeta y con la profesión que elegimos, estamos comprometidos, obligados, comprometidísimos a ser ambientalmente responsables. Ser ambientalmente responsables en cada uno de nuestros proyectos. No hay otra alternativa. No hacerlo es estar mal. Estamos obligados a salvar el planeta. Cada uno de nuestros proyectos tiene que ser sustentable, sostenible, ambientalmente amigable. Usen cualquiera de los términos que tanto se repiten y que en el fondo significan lo mismo o tienen al menos la misma intención. Por eso insisto tanto en este asunto. ¿Cuánta energía consumimos? ¿Cuánta energía consumimos? Y de la energía que consumimos, o la energía que consumimos, ¿cómo se genera? ¿Se genera de una manera limpia o se genera de una manera contaminante? Repito, importantísimo siempre. ¿Cuánta energía consumimos? Y la energía que consumimos se genera de manera limpia, de manera contaminante y en qué proporción. Insisto, vuelvo a insistir e insistiré en esto. 2 o 3 responsabilidades tenemos en cada uno de nuestros actos como personas y sobre todo como profesionistas. Tenemos un compromiso social del que hemos hablado, tenemos el compromiso de servir con nuestra profesión a nuestra sociedad. Lo he dicho hasta el cansancio y no lo dejaré de decir. Tenemos el compromiso de rescatar el planeta, además de los otros que ya van o se han dicho siempre, la ética, el profesionalismo, la responsabilidad, todos esos, que no digo todos esos como si fueran asuntos menores, sino que son de siempre y para siempre. Pero en nuestra generación, en estos tiempos que se viven, es particularmente importante y urgente llevar por delante siempre y en primero o segundo lugar el compromiso ambiental y el compromiso social. ¿Qué conclusión sacan de esto? ¿Qué conclusión sacan de los datos que tenemos ahorita? De los datos que nos da Ismael, de los datos que nos da Caro, de los datos que nos da Amairani, Nefertiti, de los datos que nos presenta Nefertiti en la pantalla, de los datos que nos platicó Andrés. ¿Qué conclusión sacamos? A ver, por favor, participen. ¿Podemos quitar tu pantalla unos minutos y luego la volvemos a poner, Nefertiti? Porque quiero verlos mientras hablan. ¿Qué conclusión sacamos de esos datos? Habíamos hablado México, 80 y tantos % de energía sucia. Hace unos 15 años, vamos a pensar que haya bajado, que estemos en el 70. A nivel mundial, unos datos dicen 67, otros 66 con las sumas que hicimos, otros 71, pero en fin, todos rondan el 70%, 2/3 partes. Entre 2/3 partes y 3/4 partes de la energía en el mundo
se genera contaminando. Y luego el dato contundente de Andrés. El dato contundente de Andrés. Alemania regresa a las plantas de carbón. Así es que no es México el que está mal. Quítense eso de la cabeza. No es México el que está mal porque no le apuesta todo a las energías limpias. No es México, es el mundo el que está así. ¿Por qué? ¿Y qué nos dicen estos datos? Por favor, participen. ¿Cuál es el grave problema? Díganme, por favor, ¿cuál es el grave problema de las llamadas energías limpias? Quitando la hidráulica, ¿eh? O sea, estoy quitando la hidráulica, la de los ríos, que esa está probadísima. Pero las famosas y llamadas energías limpias, pensando sobre todo en el sol y en el viento, ¿qué grave problema tienen? Si son tan maravillosas, ¿por qué el mundo no apuesta ahí? Porque dependemos de ellas. Perdón. Ay, perdón. A ver, uno a la vez. Diego, no quiero pensar, no quiero que pienses que no te tomen en cuenta, pero primero las mujeres, Sí, claro. ¿no? Entonces, Ceci, a ver, Que no las podemos controlar. claro, no las podemos controlar. ¿Y tú, Diego, qué ibas a decir? Sí, lo mismo, que dependemos de que sucedan. No tenemos control sobre eso. O sea, dicho lo mismo, en otras palabras, son inconstantes. ¿Sí? Son inconstantes. Entonces, claro, suena muy romántico pensar que el mundo va a funcionar aprovechando la energía del sol y la energía del viento, y hasta se nos salen las lágrimas de la emoción. Pero ¿qué haces el día que no hay viento? ¿Qué haces el día que hay nubes? Ese día no puedes parar el planeta. Porque si ahorita estamos viendo lo que es un parón en la producción y en la economía mundial, siendo que las actividades más importantes se mantuvieron funcionando, las actividades primordiales, como les dicen, o las actividades esenciales. Ustedes imagínense que el mundo dependiera de eso y que el día que está nublado no hay hospitales, o que el día que está nublado no hay escuelas, o no hay plantas de tratamiento de agua. El día que está nublado, pues no hay plantas de tratamiento de agua, entonces pues aguántense la sed, ¿no? A ver, por favor, conclusiones. ¿A qué llegamos? Voy más allá. Voy más allá. ¿En qué aportaría al planeta, a la catástrofe ecológica a la que nos estamos acercando? ¿En qué ayudaríamos si todos los coches o la gran mayoría de los automóviles fueran eléctricos? ¿Quién me ayuda a pensar en eso? Pues habría menos emisiones de CO2. Puede ser, pero no estoy seguro. Mariel. Pues ya por lo mismo, o sea, reducir la huella de carbono. O sea, en general, que nos haya dejado de buscar. O sea, siempre y cuando, o sea, la energía que utilizaran no fuera, o sea, fuera limpia con la que se utilizan estos carros. Claro, Mariel, claro, ese es el punto al que quería llegar. Ese es el punto al que quería llegar. Diste en el clavo. Diste en el clavo. Es exactamente al punto al que yo quería llegar. Porque veámoslo a nivel un automóvil. Si yo o uno de ustedes, vamos a pensar en Fernanda. Si Fernanda cambia su coche de gasolina por un coche eléctrico, todos pensaríamos, qué bien, se está contaminando menos, nos ahorramos la contaminación de un coche.
y todos estaríamos muy orgullosos de Fer. Sin embargo, eso es solo una fachada. Síganme, por favor, en el razonamiento. Eso es solo una fachada, porque ese coche de Fer no lo alimentábamos con corriente eléctrica, lo alimentábamos con gasolina. Ya no se le va a alimentar con gasolina. Estamos muy contentos. Ese coche ya no gastará gasolina. Sin embargo, ese coche ahora lo vamos a alimentar con corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se produce muchos kilómetros lejos, muchos kilómetros allá, quemando algo. Entonces, la contaminación que no generé en el coche de Fer, ahora la genero en la planta transformadora de electricidad o generadora, que no me gusta la palabra, pero es más común el término, en la planta generadora de electricidad, quemando carbón o quemando petróleo o quemando combustible, y quién sabe qué sea más contaminante, ¿eh? Los coches de hoy, sí, consumen gasolina y contaminan, pero han alcanzado niveles de eficiencia energética altísima, que no estoy seguro que las plantas que queman carbón lo tengan. Entonces, a lo mejor no estoy contaminando, a lo mejor no estoy contaminando aquí, en la Ciudad de México, con el coche de Fer, pero estoy generando allá en la planta generadora eléctrica una electricidad que antes no se necesitaba porque no había que alimentar ese coche, y lo estoy haciendo allá con combustión. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Es una simulación? ¿Es una verdad? ¿Es una realidad que si cambio los coches eléctricos, el planeta va a estar mejor? O como dice Mariel, sí, el planeta va a estar mejor sí y solo sí esa energía eléctrica que le estoy suministrando al coche de Fer viene de una fuente limpia. Por allá quiero que vaya el razonamiento. Ibas a decir algo, Nefertiti, estabas alzando la mano. Sí, de que encontré un dato que dice justamente eso, de la Universidad de Minnesota. Dice, si la electricidad que usas para recargar tu coche eléctrico procede de centrales térmicas que usan carbón como combustible, el impacto es 80% superior a un coche de gasolina. Nefertiti, gracias por este dato, porque es dato contundente y lo das en el momento perfecto. Entonces, gracias. ¿Nos lo puedes compartir también, Nefertiti? ¿Lo puedes poner en este dato junto con la otra página? Sí, claro. Sí. Entonces, a ver, por favor opinen, por favor participen. Ya se les ve la cara de que tienen entrega, ya se les ve, todos tienen cara de que están a punto de tener entrega, a todos se les ve la cara, pero participen, a ver, participen. Ya sé que todos tienen entrega, pero participen. ¿Qué les dice este dato? ¿Hacia dónde los mueve? Francisco, ¿te puedo compartir? Bueno, ¿me dejarías compartir pantalla para enseñarte lo que encontré? Por O sea, que supuesto. hice justo lo que dijiste de como tratar de encontrar más bien cuánta energía se requeriría para como para que todos los coches fueran eléctricos. O sea, tendríamos, o sea, la total energía eléctrica que estamos produciendo hoy en día necesitaríamos como, o sea, o sea, dar 130% de eso para poder alcanzar, o sea, para que todos los coches fueran, ¿cómo se dice?, eléctricos, y eso solo es en el país. O sea, lo que hice fue seguir la metodología de este ingeniero de Carolina del Sur, que básicamente hizo el mismo proceso, pero o sea, para los Estados Unidos. Entonces, para aplicarlo a México fue cuestión de encontrar
los vehículos de motor registrados, que son como 35 millones, de acuerdo a la INEGI, y esos solo son coches. Después, los vehículos recorridos, o sea, los kilómetros, perdón, recorridos en vehículos en diferentes años, que el último fue 2016. Entonces, basado en eso, pues es A ver, como... repito, los vehículos recorridos, eso que, el último Sí, sí, sí. 2016 ¿de qué? O sea, en 2016, 374,000 millones de kilómetros fueron recorridos por vehículos. O sea, ese es el dato más reciente que se tiene. Sí, Muy bien, sí. entonces, Muy bien. midiendo el cambio entre cada año, entre el 2013, 14, 15 y 16, Haciendo una extrapolación. exacto, en general, o sea, es uno por cada año es 1.044 más de kilómetros recorridos por vehículos. Entonces, O sea, el un 2020, 5% más. Aumenta no, 4.4 o casi sí, exacto, 5% cada año. exacto. Y eso nos deja con que hay 444,566 millones de kilómetros recorridos en 2020. Ajá. Luego puedes tomar en cuenta la eficiencia por ejemplo, de los coches eléctricos que son medidos en millas por galón. Por ejemplo, el Porsche Taycan solo da 68 y un Tesla, o sea, el mejor de los mejores da 140. Un O promedio sea, sería, por ejemplo, lo duplica y tantito más. Ajá. exacto. Entonces, si quieres agarrar un valor como promedio, inclusive un poquito conservador, pues puedes decir que que el rendimiento de un coche eléctrico típico es de 100 millas por galón, que se traduce a 160 kilómetros por galón. Ajá. Y de ahí puedes sacar que él hizo los estimados y un galón te da 33,7 kilowatts hora. Entonces, si divides la distancia total, o sea, Los kilómetros vehículos, circulados. exacto, entre la eficiencia, te da un número enorme de galones usados, y eso si lo traduces a kilowatts, te da que necesitamos, ¿cómo se dice? 90, o sea, 93 billones o 93 por 10 a la 9 kilowatts horas. O sea, Para, 93,000 millones. Necesitaríamos ajá, 93,000 millones de kilowatts hora. sí, para poder, para que todos más bien para alimentar todos los coches eléctricos. Luego, si tomas en cuenta lo que habíamos comentado de la clase pasada o sea, pérdidas de voltaje, pues, sea por distribución o la carga de los coches, asumiendo que las dos, o sea, están siendo optimistas, como solo al 90% de su capacidad, o sea, son 115,000 millones kilowatts por hora los que necesitarías, tomando en cuenta esas pérdidas. Y ya ¿Cuánto asumiste de pérdidas? 10%, 10%. El ingeniero había asumido 86 y en el otro lo había subido, ¿cómo se dice? Como a 90 y tantos. Entonces mejor dejarlo en 90 y 90. Sí, el dato que tengo es que la máquina más eficiente para Ujú. producción eléctrica que ha logrado el hombre tiene una eficiencia del 91. O sea, Ok. ese es el dato que tal vez ahora haya ese dato lo tengo de hace algún tiempo, tal vez ahorita haya alguna mejora, pero no creo que pase del 92. O sea, ¿no? Sí. O sea, lo más eficiente que a mí me consta, o sea, como dato certero que el hombre logró fue 91% en máquinas hidráulicas, cosa que es impensable en motores de gasolina, ¿eh? O sea, estoy hablando de turbinas generadoras turbinas generadoras con fuerza hidráulica. En turbinas generadoras que trabajan con carbón o con cualquier combustión, la eficiencia es muchísimo menor, porque hay muchísimas más pérdidas en temperatura, muchísimas más pérdidas en ruido, muchísimas Ujú. más pérdidas bueno, principalmente esas, ruido y temperatura. Pero bueno, tú consideraste 90, qué buen ejercicio. A ver, síguele entonces, En, Andrés. sí. Entonces estamos en que necesitamos 115,000 millones kilowatts hora
para alimentar todos los coches eléctricos si de un día para el otro todo México decidiera, todas las personas que manejan decidieran conducir uno eléctrico. Ajá. Entonces tenemos que ver la energía que produce México. Sí. Aquí con esta estadística dice que en 2019 se produjeron, aquí está, 364,000 millones y que eso fue un incremento de 136% de hace 10 años. Ajá. Entonces sabemos que ahorita México produce casi 365,000 millones Y y que necesitamos. ajá, eso, o sea, si lo hiciéramos ahorita, Ajá. es esos 365,000 millones más los 115,000 millones, que son, o sea, 480,000 millones kilowatts de hora que necesitamos producir. O sea, para no solo o sea, nuestro consumo actual y agregarle todos los coches eléctricos que estaríamos usando. Ajá. Entonces, si sabemos que en 10 años el incremento es de 36% o es de 3,6% el incremento anual, bueno, aquí había dos maneras de hacerlo, o sea, logarítmico o simplemente dividiendo, pero Ujú. básicamente para alcanzar esa producción energética en México nos tomaría 7,85 años o 8,89, pero en cualquiera de los casos eso es, o sea, en menos de 9 años, si todas las personas de repente un día deciden usar coche eléctrico, nos tardaríamos 9 años en poder hacerlo de manera eficiente, o sea, hay que funcionara, pues. O sea, la producción, a ver si te entendí bien. La Ujú. producción eléctrica que necesitaríamos para que todos los coches en México fueran eléctricos, la alcanzaríamos en 9 años, si Exacto. consideramos el incremento que estamos teniendo cada año. Sí, el incremento, o sea, exacto. Ese, si consideramos ese 5% que dijimos que cada año se está aumentando. Ujú. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Termina tú y luego yo te digo. Era básicamente eso, que necesitamos, o sea, México necesita incrementar casi, o sea, agregarle una tercera parte de lo que ya está haciendo para poder compensar por todos los vehículos eléctricos que se necesitarían, y eso tomaría 9 años. Y ya ¿cómo se dice? El consumo por casa, pues, según algunos estimados, este fue como el más claro que encontré. En promedio, una casa gasta 1,000 kilowatts hora mensuales. Y a eso habría que agregarle o sea, el consumo por casa si cada casa tuviera un coche eléctrico, por ejemplo. Ajá. Entonces, es otra vez volver a los kilómetros vehiculares entre la distancia recorrida. Te da que cada vehículo recorre casi 13,000 kilómetros anuales. Ajá. O sea, y eso básicamente se traduce a que cada mes necesitarías 300,000, perdón, nada más 300 kilowatts horas para cargarlo, y eso igual es, o sea, a nivel de una casa, pues, de una casa habitación, es igual incrementar el 30% de tu consumo diario. Claro. Pues bueno, por mes, que se traduce a diario. Mensual. Y supongo Bu- que lo podrías seguir para ver, o sea, eso cuánto estrés generaría sobre, o sea, la red que te está alimentando la energía a tu casa y a todas las casas alrededor. Pero sí, por casa igual el cambio a coches eléctricos supone un 30% más de consumo eléctrico. Bueno, mira, Andrés, lo primero es que, qué bárbaro, qué buen ejercicio. Qué buen ejercicio. Gracias por compartirlo. Y me gustaría que junto con el video de que me recomendaste hace 2 o 3 clases, lo pusieras en el folder de Dropbox. ¿Tienes inconveniente? No, para nada. Bueno, entonces nos compartes las dos cosas para que todos lo tengamos, ¿no? Claro. Y a todo el grupo les sugiero que no dejen de ver el video que recomienda Andrés. Entonces, eso es punto número 1 o punto número 2 de lo que te quería decir. El primero, repito, qué buen ejercicio. El segundo, compártenoslo junto con el video. Tercer punto,
tenemos que pensar, ¿puedes quitar tu pantalla para volvernos a ver todos? Y Sí. ahorita la volvemos a poner. Entonces, gracias Andrés. Entonces, esto nos hace pensar a todos. Ya vieron toda la electricidad que habría que generar. Y si queremos que sea, una medida inteligente, o sea, para que todo esto, con los cálculos que hizo Andrés, funcione mejor, quiero decir. No que funcione como ya estamos, porque hacer tanto para quedar igual, pues mejor no haces nada, ¿no? Entonces, la idea es que si se va a hacer todo esto, toda esta nueva generación, generemos de manera limpia. O sea, porque si toda esta electricidad que hay que producir se genera contaminando, pues entonces no hubiéramos hecho nada. Mejor se queda cada quien en su coche de gasolina, nos ahorramos problemas, nos ahorramos todo, y la contaminación sigue igual, ¿no? O sea, el único incentivo para hacer todo esto es que si todos pudiéramos cambiar los coches por coches eléctricos y el país pudiera generar toda la electricidad que se va a demandar, esa electricidad se generara de manera limpia. Entonces sí, habría una mejora ambiental, porque no estaríamos cambiando la contaminación producto del coche por contaminación producto de planta generadora eléctrica. Estaríamos desapareciendo la contaminación producto de coche porque la electricidad con la que se alimenta el coche sustituto es energía que se genera de manera limpia. ¿Está claro para todos? Bueno, por favor, no descuiden esto ni un minuto. Esto lo tenemos que tener presente siempre, siempre en la cabeza. Si fuéramos computadoras, esta es información que tenemos que tener siempre en el RAM. O sea, en la memoria de trabajo, en la memoria que siempre está dándole. No en el disco duro guardado por ahí. No en una biblioteca como información que nunca se usa. No. Esto lo tenemos que tener activo siempre. Estos datos siempre deben de estar presentes en cada línea que hacemos de nuestro proyecto, en cada decisión que hacemos de nuestro proyecto, en cada ventana que abrimos, en cada ventana que cerramos. Me refiero al proyectar, ¿no? En cada domo que ponemos. ¿Esto qué va a producir? ¿Más consumo energético o menos consumo energético? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, me gustaría, por favor, Nefertiti, que nos compartieras tú ese dato del que nos hablabas antes de que empezara a compartir Andrés. Tú hablabas de un dato que dijiste, que te pedí que también lo compartieras. ¿Nos lo puedes poner? Ah, bueno, tengo una idea. Antes de eso, bueno, sí, ponlo y luego regresamos a tu primera presentación. Lo tengo nada más anotado. Ah, bueno, Lo vuelvo entonces, a ¿nos lo decir. puedes decir? Sí, claro. Y luego si lo encuentras, nos lo pones en el folder de Dropbox. Si lo vuelves a encontrar, nos lo compartes. O si no, le tomas una foto a eso y nos lo pones y nos pones la fuente, ¿no? Nos pones de dónde lo sacaste. ¿Sale? Sí, puedo subir un documento de Word con el link de la página y con el dato ¿no? Órale, muy bien, muy bien. Entonces, pero danos el dato otra vez. Sí, si la electricidad que usas para recargar tu coche eléctrico procede de centrales térmicas que usan carbón como combustible, el impacto es 80% superior a un coche de gasolina. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso, señores? Le decía a Nefertiti hace rato que es un dato contundente en el momento exacto del curso en el que estamos. En el momento perfecto. Resulta que tener un coche eléctrico
en la situación mundial de hoy, de cómo se genera la energía eléctrica hoy, contamina más. ¿Por qué? Porque la gasolina que quemas en tu coche se quema de una manera no perfecta, eso no existe, pero de una manera altísimamente eficiente, dejando muy poca contaminación. Si esa misma combustión, en vez de tenerla en el coche, porque ya lo sustituiste por un coche eléctrico, lo tienes en una planta generadora de electricidad que funciona con combustión, donde los motores son menos eficientes, entonces generas 80% más de contaminación. Lo que quiere decir que nos salió peor el remedio que la enfermedad. Así. Nos salió peor el remedio que la enfermedad. Nos hubiéramos quedado enfermos y estaríamos mejor que con este valiente remedio. Bueno, pues entonces, digan ustedes, ¿qué conclusión sacan? ¿En qué no están de acuerdo? Por favor, digan algo antes de pasar a lo siguiente que quiero decir. Hasta aquí, ¿qué opinan? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Esperaban que fuera así, no esperaban que fuera así? ¿Ya vieron la importancia de esta tarea? ¿Vieron la importancia de la tarea que les dejé? O sea, necesitamos tener bien los datos en la mano, bien los datos en la mano, antes de dejarnos llevar por romanticismos o por sueños, señora de cafecito, ¿no? Por sueños infundados, por sueños que están muy bien para que las señoras en un cafecito digan, ay, sí, qué bonito es el mundo y un coche eléctrico y no, hay más atrás de esto. A ver, ¿alguien quiere decir algo o sigo yo? Bueno, sigo yo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hacia dónde se ve que podemos caminar inteligentemente, ¿no? Porque caminar hacia atrás, bueno, pues cualquiera lo hace, ¿no? Caminar hacia una situación que nos va a dejar igual que como estamos, pues no tiene caso. Mejor no camines, quédate como estás, quédate donde estás. ¿Hacia dónde podemos movernos? Ya vimos, nos decía Andrés, que Alemania, y lo van a ver ustedes, a todos les sugiero que vean el video, el reportaje, el documental que nos deja a todos Andrés en el folder. Véanlo. Alemania regresa a la producción de carbón. Esperemos todos que sea una mejor combustión del carbón. Unas plantas de carbón en las que el carbón, aunque nunca va a tener contaminación cero, pues que tenga una contaminación mucho menor que las plantas tradicionales. Pero a ver, ¿hacia dónde creen que podamos ir? Entonces, si ya vimos que es tan difícil generar energía eléctrica limpia, ya vimos que es extraordinariamente difícil. Se logra muy pocas veces generar energía eléctrica limpia. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde? ¿Cómo podemos disminuir este problema gigantesco? Sobre todo cuando el mundo depende de la electricidad. Nuestro estilo de vida depende de la electricidad, ya lo veíamos, es el indicador más claro del nivel del desarrollo. ¿Se acuerdan de aquella foto satelital que les enseñé? Y sabemos que esto tiene apenas 180 años, 170 años, pero en 170 años
el hombre se volvió dependiente de la electricidad. Entonces, ¿hacia dónde nos podemos mover? ¿Qué podemos hacer? Alguien diga algo. Caro, tú querías decir algo hace rato. Sí, yo creo que entonces, o sea, como controlar el consumo ya más personalmente, ¿no? No sé. Claro, Caro, claro. O sea, a ver, si dependemos de la electricidad, ya, eso no tiene marcha atrás. Dependemos de la electricidad. Generar electricidad limpia es verdaderamente difícil. Pero bueno, se hacen y se seguirán haciendo intentos para que sea cada vez más limpia. Pero hasta hoy, generar electricidad confiable quiere decir disponible en todo momento, es contaminante. Pues entonces tratemos de reducir el problema por el otro lado, por el lado que decía Caro. Bajemos los consumos, bajemos los consumos. Necesitamos bajar los consumos eléctricos. ¿Se están dando pasos importantes? Sí, sí se están dando pasos importantes. Vean la iluminación. Y ya llegaremos a este tema que me apasiona. Se habrán dado cuenta ya ustedes en lo que llevamos del curso de que la iluminación artificial para mí es verdaderamente importante en nuestra disciplina, en la ingeniería y en la arquitectura. ¿Por qué? Porque como decíamos desde la clase 1 de este curso, la iluminación potencia la riqueza, el contenido de un proyecto arquitectónico. Un proyecto arquitectónico bien logrado para iluminación natural, con una mala instalación de iluminación, con un mal diseño de iluminación artificial, puede perder todas sus virtudes de las 6 de la tarde en adelante, cuando se mete el sol. Un proyecto que tiene bien diseñada, bien resuelta su instalación de iluminación, su instalación eléctrica de alumbrado, puede inclusive mejorar sus virtudes arquitectónicas de las 6 de la tarde en adelante, cuando el sol ya se metió. Entonces, volviendo a los logros que se han tenido en, en la reducción del consumo eléctrico, pues parte importante está en la iluminación artificial. La iluminación artificial ha tenido progresos verdaderamente significativos. Durante décadas se usó para la iluminación habitacional la luz incandescente, es decir, la luz que funciona a través de poner un filamento de carbón al rojo vivo, un filamento metálico al rojo vivo, para aprovechar la luz que el rojo vivo produce. Y para la iluminación de oficinas, para la iluminación de escuelas, se usó durante esas mismas décadas la luz fluorescente. Formar arcos eléctricos que, reaccionando con algunos elementos químicos, producen iluminación. Décadas se funcionó así. Mucho más eficiente la fluorescente. Sin embargo, mucho menos amable, mucho menos disfrutable. Hoy, ambas iluminaciones quedaron superadas. En primer lugar, por una tecnología que se llamaba focos PL o focos ahorradores. Y ahora, por la iluminación LED
y como más adelante veremos, también ya superados en algunos aspectos por la iluminación de resonancia magnética. Entonces, ¿en qué orden, en qué proporción se ha mejorado el consumo? Bueno, pues la iluminación PL, la iluminación de los que se llamaron focos ahorradores, redujo más o menos el consumo a la cuarta parte, es decir, como al 25%. La iluminación LED redujo el consumo como a la sexta parte o séptima parte, es decir, como al 14%. Lo que quiere decir que para mantener un nivel de iluminación similar al que se lograba antes con iluminación incandescente, hoy podemos lograrlo o hacerlo si usamos tecnología PL con el 25% del consumo o si usamos tecnología LED como con el 14% del consumo. Son progresos enormes, son progresos de verdad importantísimos. Sobre todo si consideramos que el principal destino de la energía eléctrica que se genera es iluminación. Si consideramos que la iluminación es el principal aprovechamiento eléctrico o la principal manifestación de la electricidad en la vida del hombre. Pero hay que seguir reduciendo. Hay que seguir reduciendo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere complementar, criticar, oponerse, confirmar? ¿Nada? Todos están siguiéndome y de acuerdo. Nadie tiene nada que quiera compartirnos. Bueno, entonces, por favor, Nefertiti, ponos la última gráfica que nos habías presentado, la del Mapamundi, con los consumos por países. Se fue la luz en la casa de Shayna, entonces ahorita no puede compartir. Híjole, qué mala Sí, me acabo de suerte. avisar. Sí, estoy escuchando, pero no creo poder compartir. Pero ya le envié el link a Keren, Ah, bueno. por fin. Bueno, pero, Él lo vio. újule. Ahora, así como tu respuesta, Nefertiti, llegó en el mejor momento, la luz se fue en el peor momento. Sí, literal se fue hace como 8 minutos, más o menos. Híjole, qué mala suerte. Bueno, pero ahorita ya está Keren en eso, ¿no? Ya estás en eso, ¿no, Keren? Entonces te habilito para para que puedas compartir pantalla. De hecho, Francisco, quién sabe si me vaya a soportar la batería de mi compu. Entonces, si de repente desaparezco, fue por eso. Híjole, pues ojalá que no desaparezcas. Y yo también Ojalá que no espero. desaparezcas porque nos gusta que estés en clase. Gracias, gracias. Igual me gusta estar. Viene de ahí, Keren, ya puedes. Muy ¿Ya bien. se ve? Ah, ok. Ya se ve. Gracias, Keren. Entonces, a ver, veamos este planito, por favor, este mapamundi
lo podrías hacer tantito más grande, Keren, con los, eso, ándale. Yo creo que, ahora bájalo tantitito para que hay más, bájale, para que veamos la escala de colores. Eso, tantitito para arriba, ¿alcanzas todavía o ya no? No, ya nos pasamos. Como que se corta, o sea, es o así A ver, o así. entonces, y si lo reduces tantititito de tamaño, tantititito, ¿Ahí? no tanto, lo más grande que se pueda, sin que perdamos eso. Yo creo que ahí es, Ok. no nos gana, se nos fue el de hasta arriba, tantititito, el de hasta arriba, que es China. A ver, voy. Perdón. Ahí está, ya. Ay, Perfecto. bueno, Ya, ahí yo lo creo voy a que con dejar. eso estamos bien. Ok, No tiene caso más perfección, ¿no? ok. A ver, importantísimo. Ya entendimos cómo está la producción de electricidad en el mundo. Ahora vamos a ver quiénes son los países que más consumen. Y véanlo. País que más consume. China. Seguido por Estados Unidos, seguido por la India, seguido por Rusia, seguido por Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá, Brasil, Indonesia, Irán, Francia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué Sí. reflexión? A ver, ¿ibas a decir algo, Nefertiti? No, solo contesté sí. Ah, bueno, pues entonces, a ver, ¿qué conclusión sacan de esto? Hay algo ahí que es verdaderamente revelador de la injusticia. Hay algo ahí que de veras es indicador de la injusticia absoluta. Pues que México no está en uno de los primeros y nosotros estamos, o sea, el 70% creo que era por combustión, entonces no quiero imaginarme cómo están los demás. Bueno, ese es buen punto. Ese es buen punto, Nefertiti, aunque no es al que yo me refería. Les voy a decir a cuál me refiero yo. Yo me refiero a que Estados Unidos está en el segundo lugar de consumo. ¿Ya lo vieron? Estados Unidos está en el segundo lugar de consumo y tiene más o menos el 5% de la población mundial. A ver, lo voy a decir con otras palabras. China está en primer lugar, pero tiene la población más grande del mundo. Entonces, es entendible que el país con más población tenga el mayor consumo. Pero Estados Unidos no es ni de cerca del tamaño en cuanto a población a Estados Unidos, a China, y vean lo que consume. Entonces, es de susto. Estados Unidos, perdón, China, ¿qué población tiene? Ahora que está tan hablado esto. ¿Qué población tiene China? ¿Quién me lo puede decir? Ahora con lo de las vacunas, todo el día se habla de eso. ¿Qué población tiene China? Algo así como 1.300 millones de habitantes, ¿no? A ver, ¿lo pueden checar por ahí rápido? A mí me sale 600 millones. A ver, A mí sí me salió 1.300 miles de millones. no, está... Ah, no, pues pónganla ahí nada más en Wikipedia. En Wikipedia pongan China y ahí luego les dice, pongan en Wikipedia China. A mí me salió que son 1.400.000.000.
Ahí está, o sea, 1.400 millones. Gracias, Ceci, gracias a todos los que me han ayudado la información. Bueno, se los digo yo, están pasaditos los 1.300 millones de habitantes. A ver, alguien más que cheque el dato una vez más. Si le ponen en Wikipedia China, inmediatamente le sale un cuadrito sinóptico a la derecha y ahí se puede ver. ¿A quién les dio? ¿Quién tiene ya el dato? Oigan, es un dato muy fácil, no puede ponernos a sufrir este dato. A mí también me salió la misma cifra. A mí 1.400. igual. Sí. ¿Eu? Sí, a mí igual. A mí igual. Entonces, ¿a todos les dio igual? Andrés, 1.400. ¿Quién habló después? Yo igual 1.400 millones. ¿Quién eres? Ah, ¿eres Jaime? Diego. Diego, muy bien. Bueno, entonces, ahí está. Fíjense, China está en primer lugar con 1.400 millones de habitantes. Pero Estados Unidos está en segundo lugar con más de 2/3 partes de lo que tiene, con más de 2/3 partes de lo que tiene, de lo que consume China, pero tiene Estados Unidos 300 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y China tiene 1.300, 1.400. O sea, China tiene 1.100 millones, 1.100 millones más habitantes que Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos consume 2/3 partes o un poquito más de lo que consume China. Pues esto lo que nos dice es que el consumo eléctrico de Estados Unidos es bárbaro, es una injusticia bárbara la que hay en el mundo. Es terrible, terrible el nivel de consumo que tiene Estados Unidos. No porque por definición sea malo consumir mucha electricidad, sino porque esa electricidad contamina. Esa electricidad contamina, ya lo sabemos, ya vimos cómo se genera. Y contamina mucho. Esa electricidad contamina muchísimo. Y ahí les va este dato que quede guardado para siempre, para que lo tengan siempre claro. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, tal vez un poco menos, tal vez el 4, el 3. Y contribuye a la contaminación mundial con el 15%. Es decir, Estados Unidos tiene, repito, pensemos como máximo el 5% de la población mundial y contamina el 15% de lo que se contamina en el mundo. Mientras que el caso inverso es la India. La India tiene el 15% de la población mundial y contamina el 5%. Vean por última vez esa imagen en la pantalla, grábenla bien, va a estar en nuestro folder y por favor, Keren, volvamos a vernos todos. Gracias, Keren, para dar últimas impresiones de esto. A ver, últimas impresiones, por favor. Repito, el dato contundente que está reflejado en ese mapa que presentaron
primero Nefertiti y después Keren, y que todos tenemos en Dropbox. El dato que engloba, que incluye todo. Estados Unidos tiene el 5% máximo de la población mundial y contribuye con la contaminación mundial en 15 o con el 15%. El caso numéricamente opuesto es la India. La India tiene el 15% de la población y solo contribuye con el 5% de la contaminación. Es terrible este nivel de diferencias en el mundo. Tiene consecuencias gravísimas y como siempre las consecuencias graves son para los más débiles. Siempre la peor parte la llevan los más débiles. Y este es un caso de esos. No es la excepción, es uno de esos casos donde una vez más, uno de esos casos que son la inmensa mayoría, la peor parte la llevan los más débiles. Por favor, piensen en esto. Si tienen algo que decir, díganmelo. Si no tienen nada que decir, nos vamos al descanso. Son 10 para las 8 y volveremos a las 8:10. Pero por favor, Michelle, anota que cuando hablemos de temas selectos de las instalaciones eléctricas, en la lista de pendientes de temas a tratar a profundidad, les hable de la unidad de distribución justa de la riqueza. Gracias, Michelle. Por favor, en nuestros pendientes, anotar que hablemos de la unidad de distribución de la riqueza con justicia. Y veamos quiénes están en posiciones de altísimo privilegio, quiénes están en la media y quiénes están en posiciones de enorme desventaja. Okay. Voy a dejar de grabar a la de 3 para regresar en 20 minutos después del recreo a la clase. Dejo de grabar a la 1, a las 2 y a las 3.